Buenas tardes, mi nombre es Héctor Querales. Yo vengo a exponer sobre la convención colectiva. La convención colectiva del trabajo se celebra entre un sindicato y un patrono. Esto quiere decir que es un contrato entre los sindicatos de un determinado sector de actividad y el empleador que regula las condiciones del trabajo: salario, jornada, vacaciones, licencia, etc. Tenemos la duración de la convención. La duración de la convención colectiva de trabajo tendrá una duración que no podrá ser mayor de 3 años ni menor de 2 años, sin perjuicio de que la convención prevea las cláusulas. Tenemos por otra parte la autonomía colectiva. La autonomía colectiva es el derecho que tienen los sujetos colectivos de ser oídos y presentar conflictos colectivos de trabajo. Tenemos la clasificación de los conflictos de trabajo. La clasificación de conflictos de trabajo, la primera es conflicto de derecho, que es cuando se refiere a la interpretación o modificación de normas de derecho o contractuales. La segunda es conflictos económicos. De conflictos económicos es cuando se busca modificar acuerdos en beneficio del patrimonio del trabajador. Ejemplo, el aumento del salario. La tercera es conflicto por los sujetos. Conflicto por los sujetos, tenemos la A, que es por el trabajador, es cuando recae en huelga. Y la B es por el patrono, huelga de patrono. Tenemos también los tipos de cláusulas en la convención colectiva. Los tipos de cláusulas en la convención colectiva, está la primera, también está introductorias, que son de simple formalismo. Y la segunda, que es económica, que van directamente al patrimonio de los trabajadores, horas extra y salarios tabuladores. La tercera es socioeconómico. Socioeconómico, que tocan el patrimonio de la empresa y llegan a un fin social. Ejemplo, gastos médicos y becas. Sindicales. Los sindicales, que es la cuarta, está destinado a proteger el sindicato y sus actividades. Ejemplo, que si los pagos de servicio y aporte. Tenemos también efectos de las cláusulas. Los efectos de las cláusulas, está la primera, que es efecto expansivo. El efecto expansivo de la convención colectiva de trabajo es cuando se firma una convención colectiva de trabajo, se firma para todos. Son beneficios hasta para aquellos que no se encuentran inscritos en el sindicato. Y la segunda es efecto automático, que está las estipulaciones expresadas en sus cláusulas se convierten